Coordinador, ¿estaba por ahí? Ya no están conectados, profe. Perfecto, entonces ya tengo yo el mando, ¿no? Sí, está como anfitrión. Vale, gracias. ¿Hay que llegar la pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en la clase pasada se acuerdan que comentamos sobre los principios sobre los que se sienta el derecho penal. El día de hoy vamos a hablar de uno de los principios más importantes, que es la supremacía constitucional. Este principio de supremacía constitucional se encuentra establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que la propia Constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados internacionales en los que México sea parte, constituyen la ley suprema de toda la nación. ¿Qué es esto, muchachos? Ninguna ley va a ser superior a la Constitución. De la Constitución derivan todas las normas, dígase penales, civiles, administrativas, laborales, cualquier legislación que ustedes puedan imaginar deriva de la Constitución. La supremacía constitucional implica precisamente eso, que nuestra ley suprema es la Constitución. La Constitución, vamos a partir de que se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Cuál es la parte dogmática? La parte dogmática se encuentra constituida por los primeros 39 artículos. Anteriormente se conocían como las garantías individuales, ahora se le llaman derechos fundamentales. Esta parte dogmática resulta importante ya que en ella se encuentran contemplados los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se otorgan y reconocen a los individuos como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante. La tarea que les dejé investigar la clase pasada, me percaté que muchos de ustedes, si no es que pues todos, establecieron que el motivo por el cual estudiaban derecho era derivado de que querían conocer cuáles eran los derechos que ustedes tenían. Yo siempre lo he comentado desde que inicié la carrera de derecho, es importante que todos los mexicanos lean la Constitución. Sin embargo, nadie lo hacemos, ¿sale? ¿Por qué? Porque de esos primeros 29 artículos, oiga, aquí es un error, dice 39, es 29, perdón, 29, los primeros 29 artículos, aquí se me fue un número mal en la diapositiva, es 29, corrijo, 29, por favor, tomen nota, los primeros 29 artículos son las garantías individuales, ahora derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales los vamos a tienen diferente clasificación. Es derecho de libertad, que son aquellos que podemos entender que son los que permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas del modo que prefiera, transitar a su antojo, practicar la religión y en líneas generales ejercer cualquier otro derecho sin necesidad de aprobación o fiscalización de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso.
Esos son los derechos que se denominan o se clasifican como de libertad, ¿sale? Es decir, todos nosotros, los mexicanos, las personas que radican en el estado, en la nación en la que habitamos, tienen una libertad transitoria, libertad de oficio, profesión, libertad de religión. Tenemos también los derechos de propiedad. Estos los podemos definir como aquellos de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transacciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles y ejercer decisión sobre sus propios bienes. También tenemos los derechos de seguridad jurídica. Los derechos de seguridad jurídica son aquellos que le aseguran a los individuos el bienestar físico y o psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho a un debido proceso en caso de que incumpla alguna ley. Las características de los derechos fundamentales es que tenemos en primer término que son unilaterales. ¿Qué son unilaterales? Pues que el Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia. Son irrenunciables. ¿Qué significa eso? Que en ningún caso el gobernado puede despojarse de ellos o ser despojado de ellos. Es decir, desde el momento que nosotros, que la persona nace con esos derechos. Nadie se los puede quitar, no se pueden transferir, no se pueden, no podemos renunciar. Es como en el caso, es que acabas de escuchar ahorita de su clase anterior, que les hablaban de los alimentos. Un menor no puede renunciar a los alimentos, porque es un derecho que él tiene, ¿sale? Aunque él diga, no los quiero, no son irrenunciables, ¿sale? Otra característica que tenemos de los derechos fundamentales o garantías individuales, como se les conocía antes, es que son intransferibles. ¿Qué es esto? Como su nombre le indica, no se pueden transferir, son específicos para una persona determinada, que no se puede transferir a una diversa. Es decir, en el caso de los alimentos, si el acreedor alimenticia, no los quisiera, no los puede él ceder a una tercera persona. Es única y exclusivamente para él, ¿sale? Son perdurables e indefinidos, es decir, que jamás caducan. Son desde la gestación hasta la muerte de la persona, del ser humano. Soberanos porque obedecen a la constitución política de una nación determinada y se abusan a las normas que rigen su territorio. Les comenté que había que trajeran a la mano su constitución para que fuéramos analizando esos artículos, para que más o menos fuéramos de manera breve identificándolos. No sé si la tengan por ahí a la mano. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si abre su constitución en el artículo primero, vamos a hablar ahí que dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse salvo los casos bajo las condiciones que esta constitución establece. Ese artículo que nos habla es el derecho, pues prácticamente de igualdad en todos los mexicanos, sin importar nuestro sexo, tono de piel, si somos indígenas. Aquí los derechos aplican para todas las personas por igual. Eso es lo que establece en esencia ese artículo primero, ¿vale? Sí. En el artículo segundo, de manera general, hablamos de los derechos de las personas indígenas. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? ¿Tienen prendidos sus micrófonos? Escuchan mucho ruido. El segundo artículo, si se llaman ustedes sustitución, habla de los derechos de las personas indígenas. Ahí en ese artículo establece literalmente lo siguiente: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización de las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, parte de ellas. Este artículo en general, de manera muy genérica, habla de los derechos de las personas indígenas. ¿Sale? Si ustedes se van a la tarea de analizar todo lo que es el artículo completo, no nos daría la hora para explicar cada artículo de manera completa. Es una breve reseña de lo que es cada artículo, para que ustedes vayan identificando dónde entra la clasificación que les expliqué en la diapositiva pasada: los derechos de libertad, propiedad y seguridad jurídica. ¿Sale? Si nos vamos al artículo tercero,
El artículo 3 de la Constitución establece el derecho a la educación. Todos nosotros sabemos que los mexicanos tenemos derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué es esto? Pues que el Estado tiene la obligación de establecer los medios necesarios para que los mexicanos o las personas que habitan en la nación puedan recibir esa educación de manera laica, gratuita y obligatoria. Por eso tenemos las escuelas públicas, ¿sale? No necesariamente tiene que ser una persona que tenga que estar necesariamente en una escuela privada o pagar por ese servicio, sino que el Estado, la nación, tiene la obligación de establecer esas escuelas en los lugares, inclusive nos ha tocado ver las rancherías más lejanas para poder ella cumplir con ese derecho que la Constitución lo obliga para con los mexicanos. El artículo 3 dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. ¿Sale? Entonces es aquí donde entra ese derecho a la educación, que el Estado tiene la obligación de proporcionarnos las escuelas pues de manera gratuita. Ya, bueno, inclusive ya no sé si les ha tocado en sus estados, pero ven que ya el gobierno actualmente o anteriormente del tiempo para acá, inclusive ya está dota de útiles, que yo sé que no siempre son los que nos piden en las escuelas, pero pues esto entra dentro de este derecho. Él tiene la obligación de proporcionarnos ese material. López, dime la verdad. Oiga, profe, entonces dicen que la educación es gratuita y, por ejemplo, cuando piden al inicio del curso sus cuotas, no es gratuita, profe. Es que esas cuotas, bueno, se supone, la escuela las pone supuestamente para el mantenimiento, pero por ejemplo, esas cuotas muchas veces si no pagan las cuotas no dejan que se inscriban los niños. Sí, es que de hecho esas cuotas son meramente inconstitucionales, eso nos queda clarísimo. Sí, esas cuotas no son legales. Esas cuotas las pide la escuela para mantenimiento, pero en teoría no tenemos por qué pagarlas. ¿Y podríamos pagar o algo así? No, esa se tendría que hacer a través de un juicio de amparo, que es precisamente, lo van a ver más adelante ya ustedes en sus subsecuentes años, ya sea a través de un juicio de amparo, porque va en contra de una violación a un derecho fundamental. Exactamente. Sí, okay. Pero ya sería materia de un juicio de amparo. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Vale. Y que se lleva su tiempo mientras resuelven y ya no tenemos que pagar. Exacto. Sí, si exacto. No, el niño no va a la escuela. Es lo que pasa ahorita, vamos a ver el derecho a la salud. Es lo que está pasando ahorita con las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID actualmente se han puesto, no sé, creo que si mal no recuerdo, hasta las personas adultas, 18 a X edad. Han promovido amparos a nivel república donde las personas promueven con fundamento en el artículo del derecho a la salud que se les aplique la vacuna a sus hijos menores de edad. ¿Sale? Sería algo similar con lo que acaba de preguntar la compañera. Si vas a una escuela, si tú vas a una escuela aparte de una escuela pública y no dejan inscribirse porque no hacen los pagos de cuota o no sé, mil y un cosas, eso será materia de un juicio de violación a derechos fundamentales, precisamente por una violación a un derecho fundamental, de lo que precisamente estamos viendo ahorita. ¿Alguien más? Dime, Mancilla. Sí, es un tema muy amplio y que debemos de informarnos y de llenarnos de conocimiento, porque yo también me he chocado también a las personas que les prohíben revisar la documentación cuando no pagaron la colegiatura o no van al corriente cuando los privan del estudio. También pues qué es lo que hacemos todos, incluso pues ya a lo mejor es que ahí, cuando no pagamos. Exactamente. Pero tú estás hablando en el supuesto de una escuela privada.
Sí, pero yo que tenga entendido también en la privada no te pueden retener tu documentación. Es que efectivamente ahí son cosas distintas, porque ahí estamos hablando de un derecho a tu propiedad, porque ese documento es tuyo. Tú ya cursaste un semestre y te tienen que dar la documentación que tú ya adquiriste. Pero estaríamos hablando en los derechos de propiedad, porque es un documento que ya es tuyo, que no te están reteniendo para obligarte a hacer algo que pues que ya está fuera de lo que no te pueden retener ese documento porque ya es tu propiedad, tú ya lo adquiriste. ¿Me explico? Y el tema que estamos hablando ahorita aquí nosotros es en relación a la educación pública, que el Estado tiene la obligación de proporcionarla a los individuos, tiene que ser totalmente gratuita, pero hay escuelas particulares, si no es que en todas, que te piden una cuota para mantenimiento, una cuota sindical, una cuota de mil cosas. Esas cuotas no se tienen que pagar. ¿Por qué? Porque precisamente aquí lo establece la Constitución, el artículo 3, que tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. ¿Vale? Sí. El artículo 4. En el artículo 4 habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Dice aquí, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Por eso tenemos nosotros, no sé si conozcan en sus respectivos estados, lo que es la Diconsa. Diconsa o Liconsa, donde les dan leche. Consa. Ándale. Eso hace muchos años. Bueno, no sé cómo se le llama ahora, pero ese es lo que conocemos como Liconsa o Diconsa, no sé cómo se llama. Liconza. A ver. Van las personas, dan de alta a los hijos, ahí el Estado les proporciona una leche a un bajo costo, si mal no recuerdo, no tengo entendido. Esa es la parte donde entra ese derecho. ¿Sale? Sí. Dice en otro párrafo, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo, la fracción 16 del artículo 73. En este artículo, que es en este derecho fundamental a la salud que tenemos todos los mexicanos, entra lo que conocemos como el sector salud, donde nosotros vamos y nos vacunamos de manera gratuita. Por eso tenemos el IMSS, que es para los trabajadores al servicio, trabajadores de las empresas que están afiliados al Infonavit. Tenemos lo que es el ISSSTE, que es para los trabajadores al servicio del Estado. Pero tenemos un hospital, el Hospital General, no sé cómo le conozcan en sus entidades federativas, yo lo conozco como Hospital General, que es donde entran todas aquellas personas que no están afiliadas ni en una ni otra. ¿Sí me explico? Que no están dadas de alta ni en el IMSS ni en el ISSSTE. Entonces, para eso está lo que es la Secretaría de Salud, luego Salubridad y el Hospital General. O, por ejemplo, ahora recientemente abrieron el Hospital de la Mujer, ese tipo de instituciones o nosocomios que impone el Estado para cumplir precisamente con esta obligación que le otorga la Constitución. Hay una persona que va, la Cruz Roja, ustedes llegan a necesitar y el pago que se encuentra es un cuota voluntario, un pago mínimo, si mal no recuerdo. ¿Sale? Y es justamente con base o con fundamento en ese derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos. ¿Sale? Ok. Igual, en este derecho, en ese mismo artículo nos habla que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal. Recuérdense que los bienes nacionales pues son propiedad de todos nosotros. En el caso del agua, si bien es cierto, nosotros pagamos un servicio de agua potable, recordemos que ahí no se nos cobra como tal el agua, porque el agua es nuestra, el agua es gratuita. A nosotros lo que se nos cobra por el servicio de agua potable es precisamente el alcantarillado y hacértela llegar a tu casa. Hay lugares donde no hay servicio de agua potable hasta tu domicilio, hay pozos, va la gente y ahí los agarra y es totalmente gratuita, pero la gente va directamente de su domicilio, recurre a ese pozo de agua y ellos de ahí toman el agua y es totalmente gratuita.
Vamos a partir de que el servicio de agua potable pues no nos cobra el servicio de agua como tal, sino nos cobra el uso de las instalaciones o el servicio de llevarlo hasta nuestra casa y el drenaje y el alcantarillado. ¿Sale? Caso contrario en lo que es la luz, porque la luz sí no es nuestra. La luz es una paraestatal. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. No, solo. Vamos al artículo 5. En el artículo 5 nuestra Constitución establece: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. ¿Sale? Entonces, aquí ese artículo, de manera así, en palabras claras, nos habla sobre el derecho y la libertad que tenemos los mexicanos para dedicarnos a cualquier oficio o profesión que más nos convenga, siempre y cuando sea lícito. ¿Sale? No tenemos, nadie nos puede imponer dedicarnos a una determinada cosa o prohibirnos dedicarnos a una determinada cosa, siempre y cuando sea lícito. Dice: nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución. Aquí implica, este apartado implica lo que es el derecho a un salario. ¿Sale? Toda la persona que presta un servicio tiene derecho a recibir una percepción económica por esa prestación de servicio. Viene incluido en este derecho del artículo 5 constitucional. Dice: nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena de autoridad judicial. Aquí en este apartadito que les acabo de leer, recuerda que les comenté que hay delitos donde se puede sustituir la pena por trabajos a favor de la comunidad. Ahí sí aplicaría el que trabajamos de manera gratuita, por así decirlo, pero no porque sea algo que nosotros estemos haciendo de gratis, sino porque nos están sustituyendo por una pena de prisión. ¿Se acuerdan que les comenté que hay ocasiones donde la pena de prisión puede ser sustituida por trabajos a favor de la comunidad? En ese supuesto entra eso que les estoy leyendo ahorita. Ahí sí no habría ningún problema porque es incumplimiento de una determinación judicial y es bajo aceptación del propio imputado. Ahí se le pone a él a su libre decisión. Si la pena de prisión es menos de 4 años, ahí se le concede un beneficio que se llama sustitutivo de la pena de prisión por trabajos a favor de la comunidad. Si la pena fue de 4 años, esos 4 años se multiplican los 365 días que tiene un año por 4, y esa cantidad son los días que él tendría que trabajar de manera gratuita a favor del Estado para sustituir la pena de prisión que le fue impuesta. Es en ese supuesto en el que él tendría que trabajar sin recibir una remuneración. ¿Sale? Sí, profe. Sí, maestra. Y entonces hay lugares que se dedican a recibir este tipo de personas para que lleven a cabo como su servicio. De hecho, cuando en la propia autoridad jurisdiccional, ella te impone dónde vas a dar el servicio. Por lo regular tiene que ser, por ejemplo, en la presidencia municipal o dependiendo del perfil que tenga el imputado. Muchas veces a él se le pregunta, nosotros al momento de emitir una resolución, en la clase pasada les expliqué lo que era la culpabilidad, donde nosotros analizamos el modus vivendi del imputado, su edad, su estudio, el medio ambiente en el que se desarrolla. Sobre ese panorama o sobre ese perfil, nosotros, el órgano jurisdiccional, a él lo adscribe a una dependencia para que él pueda hacer esos trabajos de servicio social. Pero esos trabajos son solamente, lo hacemos de tal manera que no le perjudica a él en su trabajo, donde él pues, pueda recibir su remuneración. Es decir, él no podría dedicarse de lleno a dar un servicio social gratis durante 4 años, porque pues entonces ¿de dónde sobreviviría él? ¿De dónde mantener a su familia? Nosotros le decimos: a ver, tu trabajo, tu jornada laboral es, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el servicio social lo vas a hacer de 6 de la tarde o 7 a 9, 3 horas diarias.
y te vamos a mandar, por ejemplo, si tú, no sé, la persona se dedica a arreglar computadoras o una persona que estudia computación, pues lo vamos a escribir a la SEP para que la escriban a una escuela donde dé clases de computación, o lo vamos a escribir a la presidencia municipal del ayuntamiento para que arregle computadoras. Si no tiene una persona que no tiene un oficio como tal en ese sentido, pues se le manda para que lo pongan a juntar basura, a pintar árboles, a recolectar basura inclusive. Ahí nosotros le hacemos un acotamiento a la autoridad y le decimos que tiene que ser trabajos que no sean pues que sean dignos, pues. No lo vas a poner a que o sea, barra el piso con las manos, ¿no? O con la lengua, o sea, nada, no tiene que ser ningún trabajo denigrante. En algún momento mándeme. Se ajustan a las 8 horas, como dice el artículo. Sí, exactamente. Entonces, ahí obviamente nosotros le solicitamos a la autoridad, y les repito, que no sea denigrante. En algún principio me tocó a mí ver que mucha gente decía, es que ¿sabes qué? Lo pusieron a juntar basura. Y mucha gente se quejaba, decía, es que eso es denigrante. Se hizo un estudio y pues realmente no es denigrante, porque si da tanto como dice que las personas que se dedican al servicio de limpia, pues es un trabajo denigrante, y claro que no. Aquí a lo que se refiere la fracción del artículo de que no sea denigrante es a que no se le ponga a hacer cosas indebidas. Es decir, si yo te pongo, ¿sabes qué? Límpiame la oficina, pero me lo vas a hacer con la lengua o me la vas a hacer con la mano. Eso es denigrante. No el hecho que te ponga a limpiar baños o te ponga a juntar basura o te ponga a pintar árboles, porque llegaremos al absurdo de que una persona, en este caso, que fue sancionada o condenada a una pena de prisión, pues casi tenerlo en una oficina sentado, ¿no? Tomando café tras una computadora. Y máxime si él no tiene la preparación para estar en un perfil así. Nosotros buscamos, en base a sus perfiles, pues adscribirlos a la dependencia donde puedan ellos prestar algún servicio social. Así es como aplicamos el servicio social gratuito. ¿Alguna duda? No, profesor. No te entiendo. Se te corta mucho la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Te entendí las personas que están recluidas. ¿Sí? Ajá, a ver, ahí te escucho. ¿Que en qué parte del gobierno están inscritas las personas que prefieren pagar, bueno, que les dan opción de pagar los daños o el servicio? Haz cuenta que no están inscritas en ningún lado, sino para que puedas tú tener acceso a ese beneficio del sustitutivo de la pena de prisión, el delito por el cual se te dicte sentencia no tiene que ser mayor a 4 años. O sea, la pena de prisión que se te imponga no puede ser mayor a 4 años, para que tengas tu derecho a acceder a ese beneficio del sustitutivo de la pena de prisión por jornadas de trabajo. ¿Esto es independientemente del delito cometido, profesor? Sí, independientemente del delito. Únicamente el requisito que pide el artículo 70 del Código Penal Federal es que no exceda la pena de 4 años. En ese artículo 70 del Código Penal Federal establece lo que son los sustitutivos de la pena de prisión. Hablamos de trabajos a favor de la comunidad, multas si no excede de 2 años, internamiento mixto, puede ser internamiento en fin de semana y libertad toda la semana, o viceversa, y tratamiento en libertad. El 70 del Código Penal Federal. Artículo 70 del Código Penal Federal es el que establece estos sustitutivos de la pena de prisión. Pero no importa el delito. Únicamente el requisito que te pide es que hay uno que no sea grave. Pero los graves solamente las penas son altas. No encajaría ninguno de esos supuestos. Pero la pena de prisión tiene que ser menor a 4 años. Y en caso de reincidencia, profesor. Daños. La reincidencia
eso es para, ahí se negarían. Ese es ya un tema de debate para verse pues, si es acreedor o es a esos beneficios. En el caso de la residencia viene en el 20 del Código Penal Federal. ¿Sale? Vamos a analizar ahora el artículo 6. El artículo 6 establece: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este es el derecho que tienen las personas de... No sé si se recuerdan, hace un tiempo que salió un anuncio de los de IFAI, donde todos los mexicanos teníamos derecho a saber cuánto ganaba el presidente, cuánto ganaba un diputado, cuánto ganaba cualquier servidor público. Ese IFAI salió de este artículo, donde todas las personas, nosotros como servidores públicos, teníamos la obligación de... Si uno de ustedes me dice, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto gana, no sé, un diputado federal, estatal, local, qué sé yo. Ustedes pueden solicitar esa información con fundamento en ese artículo, porque es información pública. O decir, por ejemplo, si en alguno de sus municipios hicieron un puente, hicieron una obra pública, pueden ustedes acudir ante la dependencia y decir, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución, solicito mis informes, cuánto costó o cuál es el valor que tuvo la obra del puente de, no sé, determinada localidad. Y la autoridad tiene la obligación de otorgarles esa información, con fundamento en este artículo. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, profesor. Dice más adelantito: para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Toda esa información que les acabo de leer es a la que tenemos nosotros derecho a acceder, con fundamento en ese artículo. Si ustedes, por ejemplo, anteriormente, nosotros, si llegaba una persona y me dice, ¿sabes qué? Quiero saber qué se resolvió en el juicio o en la causa penal 50 del 2015. Yo te decía, ¿sabes qué? No te puedo dar información porque tú no eres parte. Tú no eres ni parte ofendida, no eres ni parte imputada, no eres defensor y no eres ni fiscal o MP. Yo no te puedo dar esa información. Ahora con ese artículo que salió lo de la acceso a la información y a transparencia, ustedes pueden solicitar, decirme, ¿sabes qué? Con fundamento en ese artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que me entregues inclusive copia de la resolución que se dictó en el juicio o en la causa penal número tal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo les voy a entregar esa copia. Obviamente hay una ley la ley de datos reservados, donde nosotros vamos a sustituir los datos de las personas, en este caso los imputados, los vamos a sustituir por asteriscos, porque es información reservada. ¿Cuál es la información reservada? Pues sus datos personales, nombre, domicilio, ojo, únicamente de las personas físicas. En el caso si hablamos de servidores públicos, esa información bajo ninguna circunstancia puede ser reservada, ni cuánto gana, ni nada, porque precisamente con fundamento en ese artículo. Los datos que nosotros reservamos son de las personas físicas, que no son servidores públicos. Sus datos de localización, como su domicilio, su identificación física, su nombre, edad, todos sus datos personales, domicilio, todos esos datos que puedan lograr su identificación, nosotros los tenemos que sustituir por asteriscos. ¿Para qué? Por respeto a la persona, porque no es un servidor público. Él no entraría dentro de ese derecho que ejercemos con base en ese artículo. ¿Sale? Sí. Vamos. El artículo 7.
El artículo 7 nos habla, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No puede restringir este derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencia radioeléctrica o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Este es el artículo de los que utilizan los periodistas para ellos poder difundir su información. Es con fundamento en ese artículo. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún momento podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. ¿Sale? No es otra cosa más que el artículo que nos da el derecho, a los periodistas para publicar información. Es el que ellos tienen como sustento. En el artículo 8 tenemos el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición consiste en que todas las personas que integramos la nación, tenemos nosotros de hacer cualquier solicitud a cualquier autoridad, con fundamento en ese artículo. Tiene requisitos porque tiene que ser de manera pacífica y respetuosa. Y ella tiene la obligación de respondernos en un breve lapso, no sé, 3 días. Dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República, es decir, los mexicanos nacidos. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacer conocer en breve término al peticionario. ¿Sale? Ese es el conocido derecho de petición. Si en algún momento ustedes están en una diligencia o están en un caso urgente que no tengan a la mano sus leyes, cualquier escrito que presenten, muchas veces les va a tocar en su vida diaria que por alguna cuestión, en una diligencia o en una cuestión urgente en el juzgado, en un órgano administrativo de cualquier índole, que no tengan a la mano un escrito que les piden urgente. Entonces lo que van a hacer ustedes es agarrar una hoja en blanco, ponen los datos de la persona, del promovente, en el caso de ustedes, y lo fundan en ese artículo. Con fundamento en el artículo 8 constitucional, solicito, no sé, copias, solicito la exhibición de garantías, solicito cualquier cosa que ustedes van a solicitar. No es necesario que lo funden meramente en el artículo que establezca el Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en ese momento no lo tienes a la mano, porque en ese momento no recuerdas del artículo, por lo que tú gustes y mandes, no es obligatorio que lo establezcan. Simplemente este artículo es ampliamente que nos da la pauta para nosotros hacer cualquier solicitud ante autoridad, de cualquier naturaleza. ¿Sale? Entonces, así de fácil y sencillo. Tú agarras tu escrito a mano, lo llenas, cumples con los requisitos de manera, por escrito, de manera fundada, seguiría de manera pacífica, y vámonos. Con eso la autoridad tiene la obligación de recaer una respuesta y notificarla en breve término. Si bien exacto no establece el breve término, lo cierto es que la Corte se pronunció en ese sentido y el breve término son 3 días. 3 días. Si la autoridad a la que se le solicita esa información en 3 días no nos da respuesta, podemos acudir nosotros al juicio de amparo haciendo una alegación en violación a ese derecho. ¿Y qué va a hacer el juez de amparo? Obligar a la autoridad a que de manera inmediata nos dé respuesta. Hace rato lo comentó una compañera, obviamente pues es un trámite que tarda, sí, efectivamente, pero es el derecho que nosotros tenemos o el medio de defensa que nosotros tenemos para el caso de una omisión. Si ustedes van ante una autoridad municipal, dígase una autoridad administrativa, y solicitan alguna solicitud, no sé, una constancia de residencia, una constancia de pago predial, lo que ustedes gusten, lo fundan en este artículo. Si en 3 días no les dan respuesta, tienen que señalar domicilio para recibir notificaciones. Si en 3 días no lo hacen, ustedes pueden acudir a la instancia constitucional, que es el juicio de amparo, por violación a una garantía individual o a un derecho fundamental. ¿Sale? ¿Son Y 3 eso días? adquiere... Son 3 días. ¿Se constituye un delito? ¿La omisión? No constituye un delito. Como tal, no. Constituiría un delito si, en el supuesto de que una vez que se resuelve el amparo, en incumplimiento le obligan a la autoridad y dicen, ¿sabes qué? En cumplimiento de la ejecutoria de amparo te doy 3 días para que le dé respuesta. En ese supuesto, la verdad, yo tengo en el Poder Judicial, tengo 13 años, nunca me ha tocado ver
que lo hagamos delito porque pues lo requiere, si lo requiere, si no requiere a su superior, pero ahí sí podrá constituir un delito por desacato de una autoridad jurisdiccional. Si una vez que ya la autoridad jurisdiccional te requiere que le des cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sí podrá constituir ese delito por desacato de una autoridad jurisdiccional. Pero en ese supuesto no, porque es únicamente, pues, muchas veces no dan respuesta porque no tienen tiempo, porque les da hueva, porque no es relevante, porque no les interesa simplemente. Solamente que aquí la ley a nosotros nos da pues esos medios de defensa para poder atacar esas circunstancias. ¿Sale? Solamente, profesor, es para funcionarios y empleados públicos. No, el derecho es para todos los ciudadanos mexicanos. Para todas las personas que radican. Para ejercerlo, o sea, supongamos que es una pensión. Sí, solamente una autoridad. Ajá. Y se envía, por ejemplo, a la empresa donde se tiene que descontar. Allí no aplicaría. Pero no, ahí si no aplicaría. voy con el juez, si voy con el juez y le digo, requiero que me dé respuesta a esta petición para que se le mande a la empresa. Un oficio a la empresa, exactamente. Exacto. Okay. Ahí sí aplicaría. En ese supuesto, si la empresa se niega a remitir la información, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solicitarle al juez del proceso, del juicio, que requiera, que le dé un plazo, no sé, 3 días, 24 horas, 48 horas, para esas medidas de apremio, y decirle, ¿sabes qué? Necesito que requieras esta información en relación al juicio de alimentos, que me informe cuánto es el salario que percibe el demandado. No, pues sabes que si el juez, atención, si el juez no responde esa solicitud que usted le está planteando, ahí podemos acudir ante ese juicio de derechos fundamentales. Si el juez cumple con ese requerimiento, pero la empresa no cumple, ahí es caso distinto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Solicitarle al juez del proceso o del juicio que haga uso de los medios de apremio. Es decir, ¿sabes qué? Impone la multa que lo percibiste. Y si no la percibiste, ahora requiérelo con menos tiempo. Es decir, si lo requeriste con 3 días, ahora requiérelo con 48 horas. Pero ahora apercíbelo con multa. Puede ser multa de 30 unidades, de 40, de 50. Y si no, puede ser un arresto, puede ser comparecencia. Hay varias medidas de apremio que establecen los códigos civiles para hacer cumplir las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales. Ahí no aplicaría este derecho, porque ese es obviamente, aquí dice claramente el artículo, los funcionarios y empleados públicos. ¿Sí, más o menos sí me di a entender? Sí, perfecto. Ahí en ese supuesto sería otra cuestión distinta. Ahí tenemos que nosotros acudir a la autoridad para que ella, a través de los medios de apremio que tiene a su alcance, requiera a la autoridad, a la empresa, bueno, que no es una autoridad, a la empresa requerida para que rinda la información que se requiere para que la parte, en ese caso, actora, justifique su pretensión. ¿Sí, más o menos? Sí, profesor, gracias. ¿Sabe? Únicamente autoridades, recordémoslo, porfa. Y recuerden, tienen que cumplir los requisitos por escrito, de manera pacífica y respetuosa. ¿Sale? Entonces, en cualquier momento que tengan una diligencia y no lleven su código ahí para verificar el artículo de la solicitud, funden en el 8º constitucional y tenemos la obligación a las autoridades de darle respuesta de manera inmediata, o máximo 3 días. ¿Sale? ¿Y eso nos dará tiempo también para contestar, por ejemplo, en un para juicio? Contestar, ¿qué? Que no tengamos nosotros las bases. Y yo solicito, por ejemplo, a la Fiscalía que me dé esta información. ¿Me puedo fundar en el artículo 8º? Sí, a cualquier autoridad. Cuando nosotros hacemos un escrito, bueno, cuando ustedes, ya sea que se dediquen a no sé, litigantes o cualquier función que vayan a ustedes a desarrollar en su vida laboral, en algún momento vamos a tener la necesidad de acudir a una autoridad administrativa, jurisdiccional, llámesele como se le llame, y vamos a tener la necesidad de requerir información. Como les decía, puede ser en el Archivo General de Notarías que te informe si hay un testamento a nombre de determinada persona, o en el Ministerio Público que te informe, que te entregue copias de una carpeta de investigación, en el órgano jurisdiccional que te informe si, no sé, en qué estado se encuentra el proceso, mil cosas. Pero muchas veces nosotros no contamos con los códigos o no andamos cargando con el código para todos lados, ¿sale? Y a lo mejor no tenemos a la mano lo que es el artículo donde dice, ¿sabes qué? Voy a pedir copias. Pero a lo mejor no recuerdo que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece en el 51.
dice que las partes pueden solicitar copias de las audiencias, de los registros de audio y video, así como de las actas escritas. Pero en ese momento me urge la copia y yo no tengo a la mano el código, no ubico el artículo. Bueno, pues así de manera simple y sencilla, agarro una hojita en blanco, hago mi escrito y con fundamento en el 8º constitucional, lo solicito al órgano que me entregue copias de la carpeta de investigación, que diga la carpeta administrativa y de las audiencias que se hayan desahogado. Y con eso es suficiente, ya él no puede decir que no está fundado y motivado. O sea, este artículo del 8º constitucional es como el artículo supremo del derecho de petición. Aparte, tanto el Código Civil como el Código Penal y todas las legislaciones tienen un artículo especial para un otorgamiento de copias. En el caso de la materia penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es en el artículo 51. El artículo 51 establece que las partes tienen derecho a obtener copias de los registros de audio y video de las audiencias. Pero si no tenemos a la mano ese artículo, pues nos vamos al Supremo. Al Supremo, que es justamente lo que estamos viendo, que es la supremacía constitucional, y en contra de pues no podríamos decir que no está fundado y motivado, porque ese artículo es un derecho que tenemos constitucional, que nos otorga la Constitución para nosotros obtener esa información. ¿Sale? Bien. Ahora vamos con el artículo 9º. El artículo 9º dice: no podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Este artículo no habla de otra cosa más que el derecho de asociación, de asociarme. Nadie nos puede evitar, siempre y cuando sea de manera lícita, porque acuérdense que hay el delito de asociación delictuosa. Entonces, siempre y cuando no sea de manera ilícita, tenemos ese derecho nosotros de reunirnos para cualquier fin. En el artículo 10 establece, fíjense, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer. Eso es muy importante, muchachos. Es algo que siempre nos genera mucho conflicto, y más a los penalistas. Mucha gente lo confunde. Dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. No hay que confundir la aportación con la posesión. Ojo, hay muchas personas que siempre dicen: es que yo tengo un arma de las de sin licencia, pero es que el artículo 10 me autoriza. No es lo mismo portar que poseer. Portar es aquella persona que trae dentro de su radio de acción un arma, que la traemos en la calle. La garantía o el derecho fundamental que nos establece el artículo 10 es para nosotros poseer un arma dentro de poseer, no sacarla, porque para sacarla y portarla ya necesitamos una licencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el caso de solamente de poseerla en su domicilio, no hay necesidad de sacar o recurrir a sacar esa licencia. Tiene que ser de las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Únicamente las que ven en el artículo 9, fracción primera, 9, fracción segunda y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego. Dígase un arma de fuego libre 22, una 38, son las que recuerdo ahorita. ¿Sale? Aquí, para poder entender esta garantía o este derecho fundamental, es importante que analicen su Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Únicamente las armas contempladas en el artículo 9, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, fracciones 1, 2 y 3. Porque ya las que vienen en el 11 ya son reservadas. Una 9 milímetros Luger, una 9 milímetros Parabelo, una RAM 223, esas ya son de uso reservado. Esas no se pueden ni portar ni poseer, porque eso ya constituye delito. Ojo, chavos, no se confundan. Ese Díaz Mondragón, dime. Sí, decía de que podías tener un arma en tu domicilio, y me ha tocado casos que
que dicen que el vehículo es una extensión de su domicilio. Es, ahí si pudiera explicarlo. Bueno, a mí se me hace un tema importante para si lo... Sí, es importante la pregunta que haces. Efectivamente, se ha establecido que el vehículo es una extensión del domicilio para lo que platicamos en la clase pasada justamente contigo, lo que es hacer una inspección, ¿vale? No te pueden inspeccionar el vehículo si no hay una duda, bueno, el nivel de contacto que hablamos en la clase pasada, el segundo nivel de contacto. Para el caso de la aportación no aplica o no podemos nosotros tomar en cuenta ese argumento de que es una extensión del domicilio, puesto que si nos vamos a lo que es el verbo portar, es transportar, bueno, traer de una persona, lo que traes contigo, que se mueve contigo, vamos, ¿vale? Entonces, una vez, si bien es cierto, se estableció que el vehículo es una extensión del domicilio, ahí no aplicaría en el caso de las armas, porque precisamente la Corte ya estableció que como las traes en movimiento, las traes dentro de tu radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. Eso es lo que diferencia entre la aportación y la posesión, porque la posesión la tienes únicamente dentro de tu casa. En cuando salgas a la banqueta, pierdes esa garantía que estamos viendo nosotros en el artículo 10º de la Constitución, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el vehículo la andas transportando para de un lado a otro. Ahora, hay que irnos más al fondo del asunto. No nos dejamos llevar solamente lo que vamos por encima. ¿Cuál es la finalidad o lo que sanciona el bien jurídico tutelado que sanciona el portar un arma de fuego sin licencia? Es la seguridad pública. Si una persona trae un arma de fuego en su vehículo y alguna persona se arman de palabras por pues lo que ha pasado muchas veces, que nos van a lamentar la madre, bla, bla, bla. Si una persona trae el arma, ¿qué va a hacer? Por el momento la va a sacar. A lo mejor en ese momento el traer un arma le va a dar valor. ¿Me explico? Y la garantía, lo que nos está nosotros tutelando es el derecho de nosotros tener un medio de defensa en nuestra casa. Obviamente para defender nuestro derecho al homicidio, nuestra morada, por así decirlo. ¿Sí, más o menos? Ahí no aplica eso. Ahí el estudio está relacionado a que en el caso del vehículo traes el arma la mueves de un lugar a otro. Eso sería como portación de arma entonces, profesor. Sí, si el arma la localizan en el vehículo, sí. O sea, el único... ¿Es portación o exportación? Sería ahí, profesor. Portar. ¿Por qué no podría ser exportación si se supone que, o sea, la está exportando a otro lugar, ¿me entiende también? Porque de exportación ya estaríamos hablando como, no sé, como cuando exportas a otro, pero no tú directamente. La aportación se refiere a lo que tienes tú dentro de tu radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. Anteriormente se había establecido, permítame tanto, Daniel, dame 2 segundos más. Anteriormente se había establecido que el arma de fuego, para que se configurara el delito de portación de arma de fuego sin licencia, tendría que ser que el arma estuviera al alcance de la periferia de la persona. ¿Qué hacemos en el estudio anteriormente? Tú decías, si yo vengo yo vengo como piloto en el vehículo y el arma me encuentro en la cajuela, ahí se establecía que no se daba el delito, porque el arma se tomaba como parámetro lo que alcanzabas tú a mover tu mano a tu periferia, porque era precisamente lo que les comentaba. Se supone que si tú vas conduciendo y tienes un pleito por cualquier circunstancia, el arma tú la vas a alcanzar porque sabes que la tienes abajo del asiento, y eso te va a dar a ti valor para que tú agarres y la saques y la apuntes a la persona. Ese es el bien jurídico tutelado que protege la seguridad pública de la persona a la que tú estás amagando o apuntando con esa arma de fuego. Si el arma está en la cajuela, ahí se consideraba que no estaba, o estaba en debate, que no estaba dentro de tu radio de acción, porque tenías que detener la marcha del vehículo, descender del vehículo, bajar, abrir la cajuela y poder tener acceso al arma. Actualmente ya la Corte ya se pronunció y dijo que no, ya estableció que la aportación del arma de fuego se da sin importar el número de movimientos que la persona tenga que realizar para allegarse de ella. No importa en el lugar en el que se encuentre, sea la guantera, sea abajo del asiento, en la cajuela, en el cofre, donde se encuentre, va dentro del vehículo y lo tienes dentro de tu radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. ¿Por qué? Porque es tu vehículo. Caso contrario, si fuéramos, por ejemplo, en un vehículo de transporte público. En un vehículo de transporte público, si bien es cierto, lleva mucha gente,
el conductor lleva un arma, ahí hay que hacer un análisis especial, porque si bien se estableció por la Corte que la aportación la tendrían todas las personas que van dentro del vehículo, sin importar que parece quien tiene la tenencia, es obvio que las personas que van de pasajeras estarán actuando bajo una falta de dolo. Ellos no tienen conocimiento de la existencia de esa arma, por tanto no pueden disponer de ella. ¿Por qué? Porque lo único que saben que el arma va en la guantera es el chofer, porque el arma es de él. Yo voy como no sé, en un caso de un Uber, voy en un taxi, pues yo no me subo y le digo al señor, oiga, me voy a subir, pero necesito que me muestre la guantera que lleva, o infórmeme qué lleva en su cajuela. Yo no sé qué lleva. Yo ahí estaría hablando bajo una excluyente de delito, que fue lo que hablamos la clase pasada, porque no tendría dolo, no había dolo, yo estoy desconociendo la comisión de ese delito. ¿Sí me explico más o menos? Sí. Ok, dime, Dani. Profesor, era con respecto a eso, una de mis preguntas al margen de acción, porque yo había escuchado también esa situación de que si no lo tenías al alcance, no era aportación, sino solamente posesión, ¿no? Que cambiaba. No, es que la posesión únicamente se da si está en el domicilio. En el domicilio, perfecto. Únicamente en el domicilio. Ahora otra cosa, usted hablaba de posesión, y yo puedo tener una posesión lícita, obviamente, sí, claro, en mi casa, sí, con una pistola 380 para abajo, ¿no? Obviamente que no sea automática y demás. Es que la posesión, ojo aquí, te estás confundiendo. La posesión de esas armas de la calibre 22, calibre 25 y 380 siempre va a ser lícita, con fundamento en ese artículo 10º de la Constitución, porque él mismo te está dando la facultad de que tú tengas un arma en tu domicilio. Lo que no es lícito es que la aportes. Sí, okay, para aportarla sí necesitas acudir ante la Secretaría de la Defensa Nacional y sacar tu licencia, porque el tipo penal se llama aportación de armas de fuego sin licencia. Sí, eso está entendido. Pero, por ejemplo, en mi casa, ¿hasta cuántas armas puedo tener? ¿O va a depender de la gente que viva en mi casa? No, ahí lo que importa es el artículo. Si tú analizas el artículo que estamos revisando, no establece cuántas armas puedes tener, siempre y cuando no se pase de los calibres. Profe, ¿cuáles son los calibres? Mira, para que lo cheques, 380, ¿no? 25, 32. 380, 22 y 25. Y 32, ¿no, profesor? Profesor, ¿puede repetir? Son los que tengo ahorita, mándame. Disculpe por interrumpirlo. Que se podría repetir otra vez lo que... Diferencia de portación y posesión. Sí, la aportación se da cuando la traes dentro de tu radio de acción, en tu persona, sea fajada en la cintura, en una bolsa que tienes, tu bolsa de mano, cuando andas en el coche o en la calle. Esa es la aportación, porque la estás trayendo de un lado a otro. Y la posesión es aquella que tienes en tu domicilio, únicamente. Gracias. Profesor, ¿y para la posesión se necesita también el permiso? No, para la posesión no. Acabo de explicar precisamente que el artículo 10 nos da la facultad o el derecho a nosotros los mexicanos de poseer un arma de fuego en nuestro domicilio. Poseer, siempre y cuando no pase de esos calibres. Ok, ¿y esta tendrá que estar regulada por la Secretaría de la Defensa? Es decir, ¿deberá de existir un registro? No, el registro solamente para la aportación. No, la posesión es un derecho que nos está dando el artículo 10 de la Constitución. Nada más en la Ley Federal de Armas de Fuego, artículo 9, fracción primera, artículo 9 segunda y 10, fracción 1, 2 y 3. Son las que se puede hacerse. Le está cortando mucho su audio. Adiós, profesor. Se le cortó mucho su audio, no escuché. ¿Puede repetir lo de los artículos y las fracciones, profe? Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Artículo, fracción primera y segunda. Y 10, 1, 2. Ahí vienen los carriles permitidos. Vienen las escopetas que no sean recortadas porque cuando se recortan ya son de uso exclusivo. Profesor, y en el supuesto de que dicen que por decir yo acabo de adquirir un arma y voy transportando de donde compré el arma a mi domicilio, ¿en ese supuesto ahí se considera aportación?
Sí, claro, sí la estás portando. O sea, el delito no, el delito no establece en qué circunstancias la estás portando. Cuando vas a la de camp te dan tu permiso de traslado, ¿no? Es que la de campo es distinto. Para la de campo es distinto. Para ahí tienes que acreditar tú que eres deportista y que tienes tu licencia, que perteneces a un grupo de tiro. De un campo de tiro. Sí, inclusive te dan una... Porque ellos si no me equivoco. Y ojo aquí, muchachos, solamente es que la portes del lugar de tu domicilio al campo de tiro. No puedes andar por toda la ciudad. Del lugar donde te detengan tiene que ser de la trayectoria de tu casa al campo de tiro, para que tenga validez esa credencial que te da el campo de tiro. O es que no sé cómo se llama, el grupo, pues, donde... Una asociación. Cinegético. Bueno, no sé si se llama, pero es como una asociación. ¿Qué? Sí, se llama cinegético. Ah, bueno, desconocía. Sí, de hecho, creo que el de la detención a 3 armas, ¿no? Son 2 cortas y una larga, lo que estaba viendo en los permisos de la DECAM. Sí, pero ese sí tienes que acreditarlo con la credencial que te dan ahí en el campo, de que perteneces a la asociación. Martínez Molina, dime. Yo, profesor, entonces los únicos que pueden hacer la aportación serían deportistas, escoltas y los de seguridad pública y privada. Es que los de seguridad privada, inclusive puedes hacer cualquier persona siempre y cuando tengas el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tú vas a la Secretaría de la Defensa Nacional, haces tu solicitud, te piden unos ciertos requisitos y ellos te otorgan el permiso. E incluso ellos te venden el arma, la propia Sedena te vende el arma para que tú puedas portarla. Para poseerla no necesitas ese permiso. Ok, gracias. Díaz Mondragón, dime. Sí, era sobre los que podían portar la arma, ¿no? Y en qué condiciones. En el del tiro de caza, también. El de tiro de caza, les dan un documento donde van a ir a cazar. Sí. Esa arma la pueden portar siempre y cuando esté desabastecida. O sea, si yo encuentro a alguien y trae su arma abastecida, sí, es que tiene requisitos. Sí, se detiene a esa persona, sí, porque está infringiendo la ley. Sí, exactamente. Pasa lo que pasa con los jornaleros. También los jornaleros tienen derecho a portar ese tipo de armas, pero pasa lo mismo que con los del campo de tiro. Si el jornalero tiene que estar dentro de un paraje, tiene que ser una zona rural y que sea igual de su domicilio a su área de trabajo, que es como la parcela. ¿Sale? Para que ahí no se confundan con eso. Exactamente. Y obviamente acreditar ante el órgano jurisdiccional que son parcelarios, que son ejidatarios, pues. Profesor, no me quedó claro, ¿sí me escucha? Sí, dime. No me quedó muy claro, por ejemplo, si yo compro un arma que sea lícita, ¿cómo la puedo llevar desde la tienda a mi casa sin que sea lícita? La compra de armas no, como tal no es lícita. Para que sea lícita tienes que comprarla en la Secretaría de la Sedena. Tú vas a la Sedena y si tú quieres adquirir un arma, tú vas a la Sedena, sacas tu licencia, te piden un ciertos requisitos, llenas un formulario y una vez que ellos se autorizan, ellos mismos se venden el arma. Es la única manera que el arma es lícita, no es la manera que sea lícita. Para tenerla en posesión o para tenerla como portación. No, para tenerla como portación. Para tenerla como posesión si la puedes comprar en el mercado negro y no pasa nada. La tienes en tu casa. Ahí el problema sería que el ejemplo que nos preguntó ahorita el compañero, ¿qué pasa si de donde tú la compras en el mercado negro te detiene a tu casa y obviamente se delito? Pues por tanto. Ok. O sea, básicamente... Perdón. Sí, profesor. Ok, en el caso de posesión,
esto obviamente es bajo el concepto de legítima defensa. Uno tiene problemas legales en caso de uso. Es que eso es un punto distinto. Porque el derecho, la garantía que nos da el PEGI es para poseer. En el caso del uso, de la posesión, y en el caso del uso estamos hablando de un tema distinto. Ahí sería cuestión del momento de usarla, alegar una legítima defensa. Y que la persona, obviamente, que la vida de la persona que lo usó corre peligro. Ok, gracias. ¿Vale? Sale. Bueno, pues ya quedó claro el artículo 11. El libre tránsito. Esto ha sido un tema muy debatible en Facebook, que ya me tienen harto, porque toda persona tiene derecho, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. En ese caso de los casos de responsabilidad civil o criminal, nosotros en los asuntos penales, muchas ocasiones le ponemos a los imputados, cuando se encuentran sujetos a proceso, la prohibición de salir sin autorización judicial del Estado o de la República. Si fuera el caso de la República, giramos un oficio al Instituto Nacional de Migración para que como que le congele el pasaporte y esta persona no pueda salir del país. Ese es el supuesto que establece este artículo. Este artículo, en términos amplios y generales, nos habla de libre tránsito que tenemos nosotros los mexicanos para circular de un lugar a otro. Les comenté lo del Facebook porque me ha tocado ver a mí, y supongo que también a ustedes, muchas personas que con ese argumento o con este artículo fatalmente pretenden pasarse las casetas sin hacer el pago correspondiente. Eso es totalmente equivocado. Nunca lo hagan. Eso está erróneamente. Ese artículo no nos faculta para hacer nosotros eso. Sí es cierto, sí es el libre tránsito, pero no el pasarse las casetas sin pagar un peaje. Ese servicio del peaje tiene un costo. ¿Por qué? Porque nos da el beneficio de llegar a nuestro destino de manera rápida y un poco más segura. Si la persona pasa por la caseta caminando, no es necesario que pague ese peaje. ¿Sale? Entonces, no es aplicable ese artículo como lo hacen las personas en Facebook, de que agarran, pasan la pluma diciendo que con el artículo no tienes el libre tránsito. A ver, papi, nadie te está prohibiendo que pases, pero tu vehículo no puede transitar porque esta es una vía especial, porque por eso hay carreteras, la libre y la de cuota. Tú decides, tú puedes transitar libremente por la libre y irte a moverte donde tú quieras, e incluso puedes ir por la de cuota caminando. El pago del peaje es el vehículo. ¿Por qué? Porque ese pago de peaje abarca diferentes puntos, es decir, que vas a llegar más rápido, seguridad, mejores carreteras, un seguro, inclusive para el caso de accidente, navegación por la Secretaría de Comunicaciones correspondiente. Entonces hay que confundir mucho con ese artículo que les acabo de leer. Dime, Daniel. Sí, profesor, era lo que le iba a comentar. Para eso hay carreteras federales, ¿no? Para poder llegar también al mismo sí, exacto. Obviamente, la carretera está concesionada. Sí, cada uno de nosotros decide. Es decir, si tú vas a ir a Acapulco, del lugar donde tú te encuentras, y sabes que a partir de me hago 8 horas y la de cuota me hago 4, tú decides. Simplemente la de 4 horas te tiene un costo. Y eso no es violatorio de derechos fundamentales, porque para eso tienes la libre. Sería violatorio si dijeras, es el único camino que hay y me está cobrando. Ahí sí, porque dices, oye, me estás prohibiendo el derecho de yo llegar a mi domicilio, a mi destino, si no pago una cuota forzosa. Pero eso no tendría que ser así, ¿sale? Entonces, no hay que... ¿Qué sucede, por ejemplo, yo estaba escuchando, por ejemplo, para ir a Guadalajara, tienes que sacar un permiso especial. Me imagino que es algo parecido a lo de aquí, por la pandemia, ¿no? ¿Perdón? Creo que lo sacó el gobernador por la pandemia. Así es. Han sacado permiso por un mes permiso para poder entrar a un mes, para entrar y salir. Así es. Ahí sí, ahí creo que sí podríamos aplicarlo.
Fíjate, sin embargo, ojo aquí, ¿cómo vas a atacar esa determinación de ese gobernador? A través de un juicio de amparo. Y le vas a decir, tú me estás prohibiendo que yo pase por el estado de Jalisco por ese permiso para poder transitar libremente por un estado que pertenece a mi nación. Pero aquí, ¿qué va a pasar? El órgano de amparo, y yo trabajé ya hace varios años en el órgano de amparo, ahí tienes que ponderar entre el derecho de tu libre tránsito y el derecho a la salud. Pero yo creo que fue una falsa alarma. Creo que después lo quitó. Pero en ese supuesto. Sí, porque yo acabo de regresar de Guadalajara y no pasó nada. Sí, exacto. Creo que después, a los 2 días se canceló. Pero ahí tendríamos que ponderar nosotros esa cuestión, porque no es un capricho del gobernador. Simplemente lo está haciendo como medidas sanitarias a raíz de lo que estamos viviendo a nivel nacional. Entonces ahí creo que sí podría amparo, pues negar el amparo, decirte que con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud, porque no es más fuerte o no pesa más tu derecho al libre tránsito que el derecho de todo el estado de Jalisco a la salud. ¿Te acuerdas que vimos la clase pasada la ponderación de bienes jurídicos tutelados? Lo que les comenté del asunto de los mineros. Si por salvaguardar un bien jurídico tutelado más fuerte que el que no salvaste, pues ahí estarías en una excluyente de responsabilidad. Más o menos así aplicaría esto asunto. Y el que circula, profesor, que yo compro un automóvil y obviamente a lo mejor compro, solamente me alcanzó para un modelo ya viejito, y si me dicen que no puedo circular... Es que ahí pasa lo mismo, Dani. Ajá. Ahí pasa lo mismo. Tú puedes igual promover tu amparo en contra de esa determinación. Sin embargo, ¿qué es lo que hace ahí el juez de distrito? Decirte que no es un capricho del Estado, del gobierno del Estado. Eso circula yo a raíz de la contaminación y evitar el daño a la salud pulmonar de todos los demás mexicanos. ¿Me explico? O sea, es ahí donde traía ese debate, ¿sabes? Porque de hecho lo pusieron en Puebla, igual cuando salió lo pusieron y nuevamente lo quitaron, porque todo el mundo empezamos a promover amparos como locos, pero pues el juez de distrito sí estaba analizando, decir, a ver, es que no es un capricho del gobernador, sino que estamos también prevaleciendo lo que es el derecho a la salud de la contaminación. ¿Sale? ¿También en Hidalgo se hizo eso, no, profesor? Mándeme. También en Hidalgo fue lo mismo como usted lo También en Hidalgo pasó lo mismo. Exactamente. Es que creo que muchos estados intentaron hacerlo, pero probablemente la gente pues pegó grita en el cielo. Porque ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes, quienes viven en la Ciudad de México, pues te obligan a que no tengas solamente un coche, sino tienes ya compras 2. Aquí en el estado de Puebla a raíz de pandemia, pues si le quitan, no van a salir, es lo necesariamente necesario, pero dice que aumentamos el transporte público. O sea, salió reproducir porque la gente dejaba su coche, pero se iba en la pecera, los camiones iban a reventar. Entonces salió que duró ni 15 días, ¿no? Cuando el gobernador lo quitó. ¿Sale? Vamos con el artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios ni se dará efecto alguno a los otorgantes por cualquier otro país. Aquí pasa, es simple y sencillo. Como en Inglaterra, donde está la reina Isabel, aquí no aplica. No hay monarquía, no hay nada de eso. Todo el poder está dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se eliminó por completo todo eso de la nobleza, del monarca, todo eso queda establecido por mandato constitucional. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensaciones, que los que de servicios públicos, si estén probable, subsiste fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción a personas que no pertenezcan al ejército. Esto lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de la justicia militar, bueno, la antepasada, ¿vale? Ahí les da lo que es la competencia militar, que es especializada. Ya nos establecimos cuáles eran los supuestos. El artículo 14 es muy importante, muchachos. De hecho, el artículo 14 y 16 son esos nunca pueden faltar en su vida jurídica.
El 14 y el 16 son los que van a trabajar de la mano toda su vida jurídica, va a ser 14 y 16. ¿Qué establece el artículo 14? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué es efecto retroactivo? Todas las leyes, recordemos que constantemente están en modificación. Las leyes, si alguna persona, el efecto retroactivo consiste en que no le vas a aplicar a una persona una ley que ya dejó de existir o que fue aplicada, se le va a aplicar la que esté en el momento procesal en el que está actuando, ¿sale? No se le puede aplicar una ley que ya fue anterior. Ese es el efecto retroactivo. Dice el artículo el párrafo segundo: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Qué es el artículo constitucional 14? Establece el actuar de las autoridades. Todos los actos que emitan las autoridades para poder vulnerar ese derecho de libertad o de propiedades o posesiones o derechos, tiene que estar debidamente fundado y motivado y es expedido por una autoridad jurisdiccional. Diga, en el caso de una orden de aprehensión, una orden de cateo, cualquier acto de autoridad que tienda a vulnerar alguno de esos derechos, tiene que ser emitido por una autoridad jurisdiccional dentro de un procedimiento, ¿sale? No puede ser de mutuo propio o porque la autoridad así lo determine, la autoridad policíaca, como lo habíamos comentado en la clase pasada, ¿sale? En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este artículo, este párrafo dentro del artículo 14 va ligado con el principio de taxatividad que les expliqué en la clase pasada. ¿Se acuerdan que comentamos que la exacta aplicación de la ley, ¿sale? No puede ser a lo que uno considere, lo que uno crea, no. Es exactamente lo que el artículo establece junto con las penas que para tal efecto fueron establecidas por el legislador, ¿sale? En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra y a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esa se fundará en los principios generales del derecho. No es otra cosa más que el derecho de fundar desde la debida fundamentación y motivación que tienen todas las autoridades para emitir sus actos. Todos los actos que emitan las autoridades jurisdiccionales, administrativas, tienen que estar fundados y motivados. ¿Qué son fundados? Que tienen que estar fundados en artículos establecidos en las normas. Motivados, que tienen que expresar de manera clara, precisa y congruente los argumentos que los llevaron a tomar esa determinación. Ello con la finalidad de que la persona que va a recibir esa determinación pues esté en condiciones de acatarla, de impugnarla, en dado caso de que no le sea favorable, y conocer de manera clara todos los argumentos que tomó en consideración la autoridad para emitir ese acto de autoridad, ¿sale? En el artículo 15, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esa Constitución. El artículo 15 habla lo que es la extradición, de la extradición, ¿sabes? El artículo 16, otro artículo bastante importante para nosotros en nuestra carrera. Nadie puede ser molestado, ojos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, basará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Ese artículo, muchachos, es el que nos impone las autoridades en el caso de una detención o una orden de aprehensión. Al momento de que se ejecuta, la autoridad policíaca que ejecuta ese mandato de captura tiene la obligación de otorgarle al detenido copia firmada y sellada por el órgano jurisdiccional que emitió la resolución. ¿Para qué? Para que el imputado, el detenido, en ese caso, tenga conocimiento de por qué se le está deteniendo.
¿sale? No nada más agarrar y subirlo donde lo agarres en la calle, lo agarras y lo subes y vámonos. No, se le tiene que hacer saber en ese momento por qué se le está deteniendo y se le entrega copia de la resolución escrita o en todo caso del audio y video si fue emitida de manera oral. Dime, Mondragón, Alex. Sí, pues es muy uno de los artículos más controvertidos en mi trabajo. Es donde se aplica el acto de molestia. Sí, exactamente. Pero nosotros, desde que la Secretaría de Seguridad Pública nos da un nombramiento y nos da un oficio que se llama oficio de comisión. Ya tengo una comisión en donde yo tengo un jefe, que ese jefe a mí me ordena. Aparte tengo C5 viene siendo y nos da los reportes, prácticamente la que nos ordena, digamos, arcos carreteros, denuncias, es el 911, y reciben tu llamada. Sí, de las alertas, denuncias, anónimas. Cualquier evento que esté suscitándose, ahí es donde llegan todos los reportes. Posteriormente a eso, nosotros actuamos y ya tenemos una orden. No es escrita. Claro, no es escrita. Cuando nosotros actuamos policialmente, nosotros tenemos una base de datos que es la Plataforma México. Ahí se sube todo. Si yo checo a una persona, sus antecedentes. Pero eso es cuando detiene a una persona que tiene un mandato de captura, ¿no? En todos los casos, yo sí llevo a una persona y esa persona trae un vehículo, digamos, me reportan un vehículo, no sé, un Chevy, ¿no? Color rojo. Pasa un Chevy color rojo. Yo tengo que checar antecedentes a esa persona. Debo decir, ¿sabes qué? Aquí en C5 me hicieron la plataforma. Y yo tengo que subir a la plataforma, subo el vehículo, su número de serie y subo el nombre de la persona a la Plataforma México. Con esto no quiere decir que va a quedar tiene antecedentes, no. Es nomás para checar sus antecedentes, quién es y o sea, ahí C5 ya te informa si hay alguna orden de captura. Es que son supuestos distintos. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos una orden de aprehensión, tú le das al Ministerio Público la orden por triplicado. El Ministerio Público, a su vez, le otorga al policía que tiene un mando, le da la copia para que él se dedique a la localización del imputado y donde lo detenga, ahí le dé la copia. En el caso que tú estableces es un supuesto distinto. ¿Por qué? Porque efectivamente esa información se sube a la Plataforma México y al momento de que tú estás en un retén o una persona que comete una falta administrativa le pides sus documentos, esa persona la rastreas tú en la Plataforma México y si tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecutar, pues obviamente la vas a detener, ¿no? Pero una vez llegado al Ministerio Público, el Ministerio Público le hará saber esa información, porque se le está privando de la libertad de manera... Antes de presentarlo, ahorita de usted decía que se le tiene que notificar el porqué de su detención. Sí, exacto, le tiene un registro, ¿no? Eso sí, claro, esos derechos. Posteriormente se canaliza al Ministerio Público, se lleva ante el médico legista, se presenta al Ministerio Público y pues nosotros no somos policía de investigaciones, entonces somos preventivos. Sí, exacto, porque la detención que ustedes hacen es porque, pues así que por suerte, mala suerte de él, ahí cayó y o sea que tenía un mandato de captura pendiente de ejecutarse, ¿no? Por flagrancia. Ajá. Sí. Sí, pero en el supuesto que yo les comentaba era de cuando el Ministerio Público le da al policía que es el investigador o el que se carga de mandatos para que vaya y lo localice. Y ahí en ese momento sí ya se dedica él a buscarlo en su domicilio, donde tenga los datos que tenga a su alcance y le entrega copia de la determinación. El artículo 17 dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En este artículo
También nos habla de lo que la justicia pronta y expedita, que la justicia tiene que ser pronta y expedita, gratuita, ¿sale? Dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, entendiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Aquí en este caso, muchachos, este artículo, esta garantía, nos da a nosotros la certeza de que los órganos jurisdiccionales que imparten justicia, ya como les acabo de leer, tienen que ser imparcial, pronta, gratuita. Ustedes no tienen por qué pagar dádivas ni pagar nada de eso. La garantía aquí lo que tutela es que las autoridades tengamos la obligación de respetar los plazos procesales que a su vez establecen las normas procesales. Es decir, si el Código Nacional o el Código de Procedimientos Penales Civiles establece un plazo, con fundamento en este artículo nosotros tenemos que acatarla. Si una audiencia me establece a mí el código una fecha para fijarla dentro de un determinado plazo y yo no cumplo, ustedes pueden acudir ante el juez de amparo a presentarme una demanda de amparo porque estoy violando este artículo constitucional, el artículo 17. ¿Sale? O si alguna autoridad les pide alguna dádiva, les pide dinero para dar impulso procesal, todo ese tipo de cosas que están prohibidas, es a través del juicio de amparo, como fundamento en este artículo 17 constitucional. ¿Sale? Es muy claro. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al que se destinare para la para la extinción de las penas y estará completamente separados. Las medidas cautelares, la pena de la prisión de medida cautelar únicamente será impuesta en aquellos delitos que tengan como pena privativa de libertad. Si el delito solamente tiene una sanción pecuniaria o una multa, pues obviamente es ilógico que no podemos imponer una medida cautelar de prisión preventiva, puesto que no habría razón, porque nunca la prisión preventiva, les expliqué en clases anteriores, que la prisión preventiva puede ser prisión preventiva o prisión punitiva. La prisión preventiva es la que se fija durante el procedimiento para garantizar la presencia del imputado. Y la prisión punitiva es la que ya se cumple cuando ya está sentenciado. Si el delito no merita pena privativa de libertad, pues obviamente no hay circunstancia para poder imponer esa medida cautelar. ¿Sale? El artículo 19. El artículo 19 nos habla de la detención. Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición y sin que justifique con auto de vinculación al proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar y tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Este artículo es el que obliga a la autoridad jurisdiccional a resolver la situación jurídica del detenido dentro de las 48 horas después de su puesta a disposición al Ministerio Público. Les comenté lo que son las fases de la detención. Acuérdense que una vez que el elemento aprensor o primer respondiente lleva a cabo la detención del imputado, él tiene la obligación de ponerlo a disposición inmediatamente de la autoridad administrativa correspondiente, que en este caso es la autoridad del Ministerio Público. Inmediatamente no tiene que ser 10, 20 minutos. Pueden pasar 1, 2, 3 horas siempre y cuando estén justificadas. Porque recordemos que el elemento aprensor, al momento de hacer la detención, él tiene que hacer varios actos. Levantar una inspección del lugar de los hechos, levantar el parte informativo, el informe policial homologado, trasladar al imputado, así como los objetos del delito, trasladarlos a su dependencia, a la Secretaría de Seguridad Pública, para hacer el embalaje correspondiente, hacer el informe policial homologado, hacerle un dictamen médico al detenido para que certifiquen si cuenta o no con lesiones, para con posterioridad él ponerlo a disposición del Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público recibe al detenido, el Ministerio Público cuenta con 48 horas para resolver su situación jurídica. ¿Qué es esto? Dentro de esas 48 horas, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar todos los datos de prueba con los cuales va a sustentar su vinculación a proceso. En esas 48 horas, el Ministerio Público puede decidir otorgar la libertad
en términos del 140, que implica que el imputado cuenta con un domicilio cierto y ubicable y que el delito no es grave, por tanto lo deja en libertad y con posterioridad lo manda a llamar a través de una formulación de imputación. Si el Ministerio Público en esas 48 horas no resuelve la situación jurídica poniendo a disposición del detenido ante el órgano jurisdiccional, esta detención se califica de ilegal porque sobrepasó las 48 horas que como tiempo máximo tiene el Ministerio Público para resolver esa situación jurídica. ¿Sale? Igual, lo mismo acontece con el juez de control. Una vez que el Ministerio Público, antes de que fenezcan esas 48 horas, pone a disposición del juez de control al detenido, el juez de control tiene que resolver la situación jurídica del imputado en 3 momentos. Puede ser de manera inmediata, en la misma audiencia de control de la detención, la cual va a concluir con un auto de vinculación al proceso en el cual se establezca que existen datos de prueba suficientes para acreditar o justificar la posible comisión de un hecho con apariencia de delito y la probable participación del imputado en su comisión. La otra es que el imputado, asistido de su defensor, puede solicitar que ese plazo constitucional se amplíe por 72 horas. Esas 72 horas son para que la defensa recabe datos de prueba para poder demostrar la inocencia del imputado. Y el tercer momento es que esas 172 horas se pueden duplicar a 144. ¿Sale? En esas 144 horas, el juez de control tiene que resolver la situación jurídica del imputado, ya sea dictando un auto de vinculación a proceso o dictando un auto de no vinculación a proceso. La autoridad que no cumple esos parámetros podría incurrir en alguna responsabilidad tanto administrativa como penal. ¿Por qué? Porque si el juez de control rebasa esas 144 horas, podríamos inclusive alegar una detención, una retención injustificada, una privación ilegal de la libertad, incluso. Eso es lo que nos la garantía que nos otorga este artículo 19 constitucional. Entonces, ¿son 72 más 48 o son de las 72, 48 horas? No, las 48 son para el Ministerio Público. Las 48 horas son para el Ministerio Público a partir de que le es puesto a disposición del detenido. Tiene 48 horas para resolver la situación jurídica el Ministerio Público. El juez de control puede ser en la audiencia, puede ser dentro de las 72 horas, si lo solicita así el imputado, o hasta 144 horas, no más. Okay. ¿Sale? Dime, Daniel. Profesor, muy a gusto la plática y la clase, pero son 3-8. Ya me voy, muchachos. Bueno, si pueden, échenle un ojito a los demás artículos para comentarlos ya en la siguiente clase de manera un poquito más rápida. Y nada más, último comentario. La otra parte de la Constitución, les comenté la primera parte es la parte dogmática, la segunda se le conoce como parte orgánica, que consiste en los restantes artículos constitucionales en los cuales se define de manera clara y precisa la organización de los poderes públicos de la nación, dígase ejecutivo, legislativo y judicial. En esos artículos se establece cuáles son las funciones de cada uno de esos poderes, tanto el ejecutivo, que es el presidente, y tanto sus facultades y atribuciones, como el legislativo, que ya vimos que es la Cámara de Diputados, y el judicial, que son los órganos jurisdiccionales que se encargan de resolver. Viniendo de sentencia, haciéndose la precisión que esa carta, la Constitución se queda por 136 artículos, chavos, es importante, luego muchas veces nos preguntan. Y último comentario, explicarles qué es la diferencia entre derogar, abrogar y reformar. ¿Sale? Un artículo derogado es aquel que desaparece de la ley. Es decir, habemos un artículo, ¿sabes qué? Se derogó el artículo 19. Únicamente se deroga ese artículo, un artículo en específico, a eso se le llama derogar, cuando es solamente un artículo de una determinada ley. Abrogar se utiliza cuando se elimina la ley por completo. Se abroga por completo la ley, desaparece. A eso se le llama abrogar. Y reformar es únicamente modificar la norma.
Cuando le hacemos ajustes, ahí puedes decir que la ley se reformó. Entonces, acuérdense, tengan presente ese tipo estos porque son abogados, van a ser abogados y muchas veces hay que derogar y no sabemos diferenciar entre derogar y abrogar. Ahí simple y sencillo, derogar es cuando se elimina solo uno o varios artículos de una norma, abrogar es cuando se elimina por completo totalmente la norma y reformar es cuando se modifica. ¿Sale? Todo claro. Chavos, nos quedamos en el artículo 20. Lean los restantes del 20 al 29 para la siguiente clase irnos ya más rápido. ¿Les late? No, está bien. Gracias, chavos. Muchas gracias. Venga, buenas tardes. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Excelente fin de semana. Gracias. Bye.